Espero ser no muy extenso para que poder tener un tiempo al final y poder comentar, poder hacer una especie de coloquio y donde puedan hacer algunas consultas. El tema se basa fundamentalmente en un proyecto muy interesante que me tocó a mí guiar desde el principio. He podido participar en todas las etapas de este proyecto. El proyecto se refiere al puente Maipo en la salida sur de Santiago, sobre la ruta 5 Sur, que es la carretera principal. De acuerdo con datos del peaje actual, pues tiene más de 80.000 pasadas diarias. Es un puente que tiene del orden de 500 metros. Son dos puentes gemelos con vanos bastante grandes, atípicos en Chile, del orden de 70, no del orden, de 70 metros de vano, ¿no? Gran parte de los áridos de Santiago vienen de la cuenca del río Maipo. Y muchos de estos están en el entorno de este puente y ya van a ver las consecuencias que eso trae consigo. Entonces el circuito de extracción de los áridos utiliza este puente y este camino local. Se hizo en los años 60 por un conocido nuestro que se llamaba Mario Millán, que era un gran constructor de puentes, muy ingenioso, pero que tenía algunas particularidades en su manejo de los proyectos. Es que siempre hacía el puente que él quería, en el fondo, con sus propios proyectistas. La situación del río no es trivial, es un río muy complejo, es un río que llega a tener 4.000 metros cúbicos por segundo en condiciones de crecida centenaria, y esa es mucha agua. Entonces la problemática era hacer un nuevo puente, porque no lo podíamos sacar del eje norte-sur, que va por aquí, por tanto no me podía alejar 2 kilómetros, sino que tenía que ser lo más cercano posible. Se planteó al poniente y tenía que tener esta singularidad de ojalá sumarle menos problemas al río de lo estrictamente necesario. Y se resolvió pues con un proyecto de un colega nuestro que se llama Nelson San Martín, en donde ya hace unos años las cepas que originalmente terminaban aquí, en ese tronco cono, las cepas del puente existente terminaban hasta ahí, eran fundaciones directas. El río, debido a este continuo extraer de materiales, pues bajó más o menos desde este nivel, que era donde eran columnas antes, hasta acá, ¿no? Y obviamente el puente estaba quedando pues con sus cañuelitas al aire, ¿no? Y eso había que protegerlo, había que resolverlo, y se hizo este refuerzo estrella que se usa mucho, con pilote, y ya bajamos las cargas de este puente a 15 metros bajo el río, con lo cual este puente desde ese punto de vista pues resolvió su problemática. Pero tiene otra problemática que es más grave y que es difícil de resolver, que es que nuestro buen amigo Mario Millán, cuando construyó esto, y en muchos otros puentes, ideó un sistema de losetas prefabricadas, pretensadas, que se ven ahí, para no tener que cimbrar ni moldear la losa desde abajo o desde las vigas, sino que sirvieran de moldaje, pero además esta losa la hacía colaborante con una capa de hormigón in situ encima. Y esas losas que van entre vigas, estas vigas son vigas pretensadas, de las primeras que se hicieron en Chile, de las primeras encima. Y otra, porque ustedes saben que cuando yo tengo una losa sobre viga, yo tengo que tomar el rasante que se genera entre viga y losa, ¿no? Porque se produce una deformación de este tipo si no los conecto. Y esa conexión no estuvo bien proyectada. Esa conexión es apenas por los extremos de las losas, con estos fierritos pasados. No fue suficiente el ir y venir de tanto tráfico, pues fue dañando las losetas de este puente, y hoy día estamos pasando todos por encima de esto. Entonces, parte del análisis era que este puente había que repararlo, no perderlo, pero obviamente no se puede hacer nada serio con los niveles de tránsito que hoy día tiene. Estos 165.000 UF consideran todas las cepas que faltaban, que eran aproximadamente 8 de un total de 12, me parece, más la reposición completa del tablero. El puente con vano de 70 metros en hormigón postensado costaba 260.000 UF. Entonces, si ustedes se fijan, 500 metros cada 40 metros, pues no es muy difícil contar cuántas obstrucciones le pongo al río. En cambio, al ir a 70 metros, pues me ahorraban muchos apoyos. Y en suma, la decisión fue pues ir por esta solución, ¿no? O sea, la del cajón postensado de hormigón, pero que ahora ya toma forma, ¿no? Entonces, este es el trazado, si ustedes se fijan, este es el lado poniente. Aquí no alcanzan a aparecer los otros puentes, pero los otros puentes están como por aquí, muy cerca, ya lo podemos ver después en la foto. Esta es como se vería desde lejos, ¿no? Esa es la vista general, y este es un corte longitudinal que muestra un poco cómo es la estructuración longitudinal. O sea, una gran viga, tablero, apoyada sobre las cepas que les mostré, que son dos columnas,
con un pequeño esviaje que es el esviaje del río. Se fijan que esto no es perpendicular, tiene un pequeño esviaje, porque según los hidráulicos el río no viene recto, sino que viene así, ¿no? Este es un acercamiento a uno de los tramos, ¿no? Este es el tablero. Esto que se ve aquí son unos puntales que se usan para reducir la altura, el ancho, perdón, para reducir el ancho y no tener que poner dos cajones, porque poner dos cajones era muy caro. Esto tiene en total 18 metros y algo, 18 metros 30. Son dos puentes independientes, eso es muy importante, porque nosotros, por tradición y doctrina, los ponteros tratamos de hacer los puentes independientes, salvo que hay una exigencia mayor. Hacer un puente de 36 metros, primero me gasto en 3 metros 30 gratis de puente, que no se necesitan, y por tanto son dos puentes que dan solución a un problema de una carretera. Entonces la tipología es hormigón, ¿no? Hormigón armado, con un sistema de postensado continuo longitudinal y con unos puntales que me permiten tomar estos voladizos, ¿no? Tomar esos voladizos de manera que yo con un puro cajón me resuelva mi problema, ¿no? Me resuelva mi problema. Es un poco las secciones en las zonas de apoyo, tanto en zonas de estribo como en zonas de cepa, con un diafragma en estribo y con un diafragma abierto, porque se puede circular completamente por el puente para mantenimiento, para inspección. De hecho lo hemos usado eso mucho hoy en día, para ver que no se generen fisuras. Entonces esto se recorre todo el puente, y cuando uno llega aquí, que es en el estribo, hay una escalera y uno baja por el estribo, arriba y abajo, ¿no? Estos son unos topes, que son unos verdaderos elementos metálicos que permiten contener transversalmente y longitudinalmente al puente. Por eso lleva unos neoprenos aquí y unos neoprenos acá, de manera de que la carga que llega finalmente a los estribos sísmicas pues esté muy repartida en todas las cepas, porque el puente es muy largo. La forma constructiva de la infra pues no tiene mucha gracia. El río se va acomodando, ¿no? En base a pretile, se va acomodando el río de manera que me deje espacios para trabajar. Vengo con la máquina, construyo los pilotes algunos los construimos desde arriba, otros los construimos desde abajo. Y la forma de construir pues es la que les muestro. El puente se cimbra longitudinalmente y transversalmente, completo el vano. Este es el vano que está en construcción, se moldea, se arma, se construye y se postensa desde aquí. Y el postensado es un postensado continuo, y ese postensado es en base a unas familias de cable que suben en el negativo y bajan en los positivos, ¿no? Y tienen la virtud de que en esta zona, cuando termino una fase, la primera fase de construcción, quedan unos anclajes que son capaces de darle continuidad al siguiente tramo de cable, donde yo conecto los cables que vienen y termino aquí. Cuando termino mi fase constructiva, pues los tenso y ya mi puente va obteniendo continuidad de postensado. Esta es un poco una gráfica del sistema postensado. Fíjense, son 5 familias de 31 cables cada una, que se postensan más o menos a 650 toneladas cada una de las familias, ¿no? Esto requiere un seguimiento permanente del proyectista, porque claro, las condiciones teóricas de construcción son básicas. El tablero es muy pesado, ¿no? Y como es muy pesado, después los camiones ni lo sienten, ¿no? Porque piensen ustedes lo que son 18 metros de ancho en un tablero de hormigón, que cada pared tiene 40 centímetros como mínimo, losa, almas de 60. Entonces es un bicho que pesa. Esto es muy común, no tiene mayor problema. Aquí viene un poco la digregación para poder los acople y yo poder seguir con el postensado siguiente, ¿no? Y como cuando yo cierro esta fase, inyecto los cables, yo ya tengo una viga contra la que reacciono, porque yo tengo que volver a aplicarle las 6.000 toneladas al otro lado. Entonces, ¿quién resiste eso? Bueno, el pedazo que ya está terminado y que ya está hormigonado, está resistiendo, y además ya está inyectado, o sea, es un pedacito de puente terminado, ¿no? El pretensado no es sino una carga más. Eso tienen que comprenderlo muy bien. Así como yo, para diseñar cualquier puente, tengo que considerar cuánto pesa la viga, cuánto pesa la losa, cuánto pesan las defensas y elementos complementarios, todo lo que son las cargas, llamémosle muertas o de peso propio. Hay que sumarle obviamente el tráfico, que es móvil, y en este caso considerar en particular también el pretensado como una carga más, porque cuando el puente se vaya a poner en servicio va a tener unas condiciones especiales dadas por el pretensado. ¿Qué es el pretensado? Ya de sobra se lo habrá aplicado el profesor Luis. El pretensado lo único que hace es anticipar un estado de tensiones que yo sé que se van a producir después. Donde yo voy a tener mucha tracción, pues le meto primero compresión.
Y por tanto, para llegar a esa mucha tracción, primero tiene que aliviar la compresión. Entonces mejora las condiciones de comportamiento de la estructura. Ese es el posttensado. Y por tanto es una carga más. El posttensado no es un hormigón distinto, es hormigón armado, común y corriente, que en vez de yo utilizarlo en una condición de tensión cero al partir, lo utilizo en una condición de tensión aplicada, preaplicada. ¿Cómo se calcula el posttensado? Pues básicamente uno hace millones de números complicadísimos y siempre llega a la conclusión que las pérdidas son del 15%. O sea, uno dice, ¿qué carga le apliqué al partir? La multiplico por 0,85 y esa es la carga que finalmente tengo de servicio. Entonces, ¿cuál es la única singularidad que tiene este puente? Este puente es sumamente sencillo. Tiene un comportamiento longitudinal como viga, ¿no? Es una gran viga que van pasando los pesos, que están actuando los pesos propios y van pasando los camiones y tiene una flexión principal negativa sobre la cepa y positiva sobre los vanos. No tiene más misterio. ¿Quién lo provoca? Los pesos propios, el posttensado y los camiones. Transversalmente tiene otro comportamiento, que es lo que quería ilustrar, ¿no? Así como tiene un comportamiento de viga longitudinal, en donde la estructura principal es el cajón, tiene un comportamiento transversal que es de flexión transversal. O sea, este voladizo tiende a irse para allá, como tiene una reacción vertical aquí, producto de ese puntal, aquí hay un negativo, y tiene un comportamiento transversal perfectamente identificado, ¿no? Entonces, las estructuras cajón, a distinción de las estructuras de viga, porque las de viga son una al lado de la otra, por tanto no tuercen, esta tiene que tener esta capacidad para tomar esas fuerzas transversales desequilibradas. ¿Se entiende? Y con eso, a la larga, a la flexión longitudinal calculo el posttensado y a la flexión transversal y la torsión calculo la armadura pasiva. Y la sección transversal en base a armadura pasiva me tiene que tomar el cortante, el flector transversal, que es este negativo que les digo ahí, que ya se lo voy a mostrar, y también la torsión del cajón, porque el cajón, ¿cómo resiste la torsión transversal? Pues por cortante. Las almas se resisten a que alguien le haga así. A la larga, lo que tenemos es nosotros que con esta serie de combinaciones y de esfuerzos, chequear qué cosas. Chequear que no se nos superen las tensiones críticas que la norma nos permite. En tracción en hormigón, 17 kilos por centímetro cuadrado, en este caso acepta hasta 34 porque es un hormigón de gran calidad, que no nos sobrecomprima el hormigón y que las armaduras pues tomen los esfuerzos que tienen que tomar como hormigón armado, ¿no? ¿Correcto? Y ya está. Y en la siguiente fase tengo que ver qué camino sigue esa flecha. No puedo yo llegar y saltar de aquí a la final sin introducir en mi análisis la historia. Porque podría ser que localmente se me haya roto el puente y no me haya dado cuenta. Y ni entre el principio y el final tenga problema. Porque yo voy sumando pretensado, voy sumando cargas que me van generando reacciones en el resto. ¿Se entiende eso? Aquí fíjense ustedes que actúa el peso propio hasta ahí. Y el pretensado, punto y se acabó. Y tengo una condición de equilibrio. Y esa condición de equilibrio me da unas tensiones. Y tengo que chequear esas tensiones. Pero después, cuando cargo hasta acá, el estado tensional de esto es totalmente distinto a esto. Porque al sumarle un tramo, también afecta a este. Porque yo estoy cargando aquí, se me está levantando aquí y es muy probable que esta flecha se haya disminuido. Entonces, ahí está la condición o la exigencia o la complicación adicional que hay que tener en cuenta. Y con eso se complementa con el análisis transversal, que para poder tomar la tracción se hacen modelos asimétricos. Y podemos ir, para no darle la lata, yo sé que esto es pesado, para no darle la lata, pues bueno, viene lo que es el análisis fase a fase, ¿no? Ir comprobando que las tensiones no sean superadas, ¿no? A medida que voy aplicando en la primera fase el pretensado, yo tengo que ver, porque obviamente esta fase ¿cuál es? Cuando retire la cimbra, porque mientras esté con cimbra me da lo mismo. Pero cuando paso a la segunda fase, tengo que chequear que este trocito de puente que me quedó con un posttensado aquí, pues no supere las tensiones máximas de tracción en negativo y en positivo, que no superen las máximas de compresión, etc. Y ese es el análisis tensional que se tiene que ir haciendo y que es el que les muestro ahí en 3 fases constructivas, podría haberse mostrado en todas, ¿no? Entonces uno tira unas horizontales aquí y sabe que de ahí no se puede pasar y va comprobando las condiciones. Y lo que tenemos que comprobar, pues que no se superen esas tensiones que les decía, los 33,5 kilos por centímetro cuadrado en tracción, ni los 191 kilos en compresión. Esa es básicamente la compresión que se hace sección a sección.
se hace lo mismo a tiempo infinito. ¿Por qué a tiempo infinito? Porque ustedes tienen distintas condiciones de pretensado en distintas fases de tiempo, y se comprueba que a tiempo infinito pues, cumpla también, pues se van encajando los valores, ¿no? Esta es la verificación de estado límite último, que es distinta, ¿no? O sea, ustedes el postensado lo encajan con la comprobación de tensiones, ¿sí? Pero después tienen que verificar que en estado límite último el puente no se rompa. Son dos temas distintos. Entonces, una vez que con las tensiones se encaja el pretensado, se hace el análisis en estado límite último, que es el mismo, se repite lo mismo, pero con las cargas mayoradas. O sea, cuando entré yo con el camión con 1, ahora tengo que entrar con 1,75 veces el camión. Y chequear, ya no chequear tensiones, sino que chequear que el momento resistente de cada sección pues sea mayor que el momento solicitante último, ¿no? Que es una comprobación final. Esa sí se hace solamente al final, porque es la que me interesa a tiempo infinito cuando el puente está en servicio. O sea, no solamente el postensado es importante, esto es una viga común y corriente, una viga longitudinal que tiene unas reacciones brutales en cada cepa y que por tanto tiene que ir armado adecuadamente a cortante. Pero eso ya es armadura pasiva. Para eso son las almas, ¿no? Y tiene unos pedazos de alma de 3 metros de altura con bastante armadura, como vamos a ver más adelante. Aquí se ve pues, que en el vano se fija igual que un diagrama de esfuerzo cortante de una carga uniforme, ¿no? Y va tirando a los apoyos pues, la resultante final, ¿no? Y con eso pues, ustedes obtienen en el análisis transversal el típico diagrama de flexión transversal. Fíjense que es bastante obvio, ¿no? Esta alma rigidiza, este puntal rigidiza, tengo negativo, negativo y positivo intermedio. Y eso más la torsión pues nos permite armar transversalmente la sección a sección. Esto obviamente que varía de sección a sección, no toda la sección es igual. Normalmente aquí se arma en la sección central, se arma en la sección de apoyo y se arma en algunas secciones intermedias. El BOM no podía aceptar estos voladizos, le daban pánico, para ser sincero, ¿no? Entonces quería que le metiera un pretensado transversal aquí. Y se demuestra que lo peor que pueden hacer es meterle un pretensado transversal, porque no sirve para nada, porque esto es tan rígido que de inmediato lo toma la losa y no me baja ninguno de los momentos principales, ¿no? Se comprime la losa, no reparte, y por tanto las armaduras de las almas y las armaduras de los puntales me salía lo mismo. Entonces esto pues bastaba con... Distinto a si yo no hubiese puesto ese puntal. Sin ese puntal, pues claro, ese voladizo se podía complicar, ¿no? Y con eso pues se arman las secciones críticas con armaduras muy corrientes. Fíjense, este tiene fierros de 25 a 15, que no es nada del otro mundo para un bicho de este tamaño, digamos, ¿no? Esas son las armaduras principales negativas. De manera que son armaduras bastante normales, mucho armado en FI12, y el resto, pues los nudos, que son los más complicados, hay que trabajarlos muy bien, ¿no? Estas cartelas, además, hay que pensarlas muy bien, porque aquí después va el pretensado. Entonces, esto es lo que tenía que ser muy realista, y de ahí viene la experiencia de cómo se han hecho estos puentes en otro lado, para no cerrar mucho esto y después no echar el pretensado. Y igual después ustedes van a ver que la salagar de fierro ahí metido con la vaina de pretensado, con las 5 vainas de pretensado, que son los bichos de este porte, igual fue tema en obra, ¿no? Pero se pudo hacer sin grandes problemas. ¿Saben lo que es un encepado o no? El concepto básico, cuando uno funda con pilotes, ¿no? Que son los de abajo, estos son los pilotes, es que yo tengo que hacer que los pilotes se compriman. No se flecten, ni uno tome la carga una y la otra, no, tienen que los 10 pilotes bajar al mismo tiempo y comprimirse al mismo tiempo, o traccionarse y comprimirse, pero no deben tener más que ese efecto. Entonces se les envuelve con un bicho que tiene más de 2,50 metros de altura y que tiene unas dimensiones gigantes, ¿no? Que se llama encepado, que es ese, ¿no? Entonces cualquiera diría, oye, y si vais a hacer pilote, ¿por qué coño no ponéis el encepado acá arriba? Y te ahorráis un montón de problemas, ¿cierto? ¿No les parece lógico? ¿Por qué enterrarlo allá? Porque si voy a hacer pilote, fíjense que primero tengo que hacer los pilotes desde aquí y darle cota ahí, porque no voy a hacer pilote hasta arriba. Es como ilógico, ¿no? ¿Cuál es la ilógica? Es que este río se sigue degradando. Sigue bajando, 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 a causa de la socavación general de la explotación de río. Entonces, la única manera de protegernos de esa socavación general fue poner este nivel de encepado. ¿Y complicó la obra? Claro que la complicó. ¿Que la encarece? La encarece, pero es necesario. Fíjense el pedacito de excavación. Obviamente que si yo hago esto allá arriba es mucho más barato, pero yo espero que se demore el río un buen poco en llegar ahí, digamos, ¿no?
No, por lo pronto que ya me haya muerto, por eso me basta. Entonces, no tenga riesgo de ningún tipo. ¿Se fijan? Entonces, y el encepado es este bicho de aquí. ¿Se fijan? Y los pilotes están debajo, ¿no? Este encepado envuelve a los pilotes. Estos eran los pilotes originales y este es el encepado que se muestra a lo lejos ahí y aquí está en detalle, ¿no? Y finalmente, pues queda así. ¿Se fijan? Y queda el arranque para las columnas, ¿no? Estas ya son las dos columnas de los dos puentes. ¿Se fijan? Y este es el encepado terminado, que aquí se ve la cota terminada de coronamiento del encepado y este es el río. O sea, tengo todo ese resguardo, ¿no? Que era el mismo que tenía el puente viejo y que ya no lo tiene, ¿no? Este es un poco el proceso de postensado, la foto no es muy buena. Aquí se ve cómo quedan los cables antes de postensarse, ¿no? Esto ya está hormigonado a las almas, ¿se fijan? Y esta es las 5 familias, ¿no? Entonces con este bicho que se monta con una grúa, pues se va tirando el grupo completo, ¿no? Se va tensando, se van midiendo elongaciones y cargas como corresponde y vamos chequeando que cumpla con lo de proyecto. Este es un poco el proceso de curado de la losa, que con zona de calor hay que tener cierto cuidado, y ha funcionado muy bien, no tenemos ni una fisura, cosa que es muy extraña, ¿eh? Bueno, esto es un poco la vida real, ¿no? Esto le quería mostrar la vida real. Fíjense, este fue cuando se rompió el muro guardarradier, y suerte que habíamos protegido, el norte está para allá, el puente que se está construyendo está para allá, ¿no? Este era el final de esa fase. Y claro, el río, pues creció, no fue capaz la roca, y suerte que solo inundó y afectó la estabilidad de esta zona, ¿no? Y esto se frenó justo a donde estaba el hormigón. Este fue un problemazo. Este fue un problemazo, porque ¿qué sucedió? Nosotros tuvimos problemas con la cimbra, ¿no? Pensábamos, de acuerdo con cálculo, para que vean que todos nos equivocamos, y por eso hay que estar ahí, para ir viendo qué pasa, ¿no? Nosotros pensábamos que esta cimbra se podía liberar completa al irme a la otra fase. Completa. Cuando lo hicimos, tuve una deformación aquí mayor que la prevista. Entonces, aprendimos la lección, gateamos con unas torres megachor como esta. No es que estén chuecas, es un problema de la forma. Estas torres aguantan 100 toneladas cada una. Y le metimos aquí 600 toneladas. Y recuperamos la flecha. Y volvimos a tener los mismos jodidos 6 centímetros ahí, ¿no? Vuelta a gatear. Es que gatear tiene tela, porque ¿sabes lo que es montar aquí 600 toneladas para arriba? Es un bicho que no se imaginan lo que es subirlo. Lo logramos recuperar de los 6 centímetros, 4 centímetros. Pero son cosas reales, eso pasa en todas las obras, ¿no? Uno cree, no, las obras son perfectas, las piensa. Las obras de repente tienen urgencias que uno ni se imagina, y la gente piensa de una manera que ni se imagina. Y cuando te llaman es cuando ya es tarde, no te llaman antes. Este puente no está instrumentalizado, lo cual fue un error, porque queríamos instrumentalizarlo, pero no nos pusimos nunca de acuerdo con el nombre, ¿no? Hoy día se instrumentalizan estas obras, de manera que yo en vez de estar topografiando de inmediato, tengo sensores que me transmiten de indicaciones, ¿no? Entonces, esto fue una prueba de carga fantástica, porque si yo le meto 600 para arriba, se mueve 4 centímetros, imagínense si va a sentir los camiones, ni los siente, ¿no? Anímense a los puentes, es una especialidad hermosa, porque los puentes, yo diría que tienen 3 especialidades clave. No solo la estructura es muy importante, pero también la hidráulica y la geotécnica. Un puente que está mal concebido geotécnicamente hablando, pueden tener una estructura fantástica, pero no va a funcionar. Es una especialidad hermosa, que lo va a hacer recorrer Chile, y anímense a los puentes. De manera que nada, abierto a escuchar sus consultas en lo que les parezca de interés. Muchas gracias.